Buenas noches, hermanos, sean ustedes bienvenidos a su programa Liturgia Viva. En esta noche estamos para servirles mi hermano Luis Homero López y su servidor Juan Carlos Handal. Seguimos desarrollando el tema de los sacramentos y en esta noche especialmente vamos a hablar de ese sacramento tan lindo de que es el sacramento del matrimonio. Exactamente, Juan Carlos, buenas noches, sean todos bienvenidos, que el Señor les bendiga. Solo para recordarles un poquito, decirles que los sacramentos en total son 7: el bautismo, la confirmación, la Eucaristía, la penitencia, la unción de los enfermos, orden sacerdotal y matrimonio. Cada uno se divide, según la Iglesia, en sacramentos de iniciación cristiana, que son los 3 primeros: bautismo, confirmación y Eucaristía. Luego siguen los sacramentos de curación, que son la penitencia y la unción de los enfermos. Y finalmente los sacramentos al servicio de la comunidad y misión de los fieles, que son el orden sacerdotal y el matrimonio, del cual vamos a estar esta noche hablando. Ok, básicamente los sacramentos son signos sensibles instituidos por el mismo Cristo. Y este es el caso del matrimonio en sí, que Cristo desde el inicio de los tiempos, desde los primeros párrafos de la Biblia nos habla, instituye el matrimonio cuando crea al hombre y a la mujer. Exactamente. Según el Catecismo Católico, las Santas Escrituras se abren con la creación de Adán y Eva en el Génesis y finalmente se cierra en el Apocalipsis con las bodas del Cordero. Entonces, eso quiere decirnos que Dios habla del matrimonio a través de los tiempos y siempre fue instituido por Él, porque Él es amor, creó al hombre y a la mujer por amor y llama al hombre y a la mujer al amor. ¿Y en qué momento sucede esto? Dice la palabra de Dios, desde el mismo principio, Dios vio que no era bueno que el hombre estuviera solo, y de esta manera dijo: le haré una ayuda idónea para él. ¿Qué es la mujer? ¿Qué es la mujer? Dios creó a Eva de su costilla y dijo: por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se unirá a su mujer, y serán una sola carne. Exactamente. Se ha dicho mucho que la institución de la costilla ha sido para indicar que el hombre y la mujer tienen los mismos derechos, son iguales. Fíjate, Luis, de que bueno, hay una frase que yo recuerdo tanto de mi padre, haciendo un poquito de análisis de esto, que me encantó, y es algo que me trae muchos recuerdos, cuando él nos decía de que que la mujer fue creada de la costilla de Adán, debajo de su brazo, para que el hombre siempre la protegiera. Exactamente. Cerca de su corazón, para amarla para siempre, y de su costado para tenerla siempre a su lado. Y por eso creo que Dios, desde el momento que creó el matrimonio, dijo: es para siempre. Exactamente, para siempre. Y como lo hemos mencionado también, estimados hermanos y amigos, el matrimonio, como lo menciona la palabra, siempre es y ha sido entre un hombre y una mujer, ¿verdad? Ese es el plan de Dios desde el principio, y quisiéramos mencionarlo porque los ataques al matrimonio últimamente se han intensificado. Creemos que van a seguir intensificándose, debido a que el matrimonio, hablábamos desde un principio con Juan Carlos antes de iniciar este programa, de que hay un ataque pero tremendo contra los matrimonios, y decíamos que el matrimonio es la base de la familia, que es la base de la sociedad. Es la base de la iglesia también, es el medio por el cual nuestra iglesia también crece en fieles, ¿verdad? El matrimonio es a través de donde encontramos la gracia, ¿verdad? Los casados, ¿verdad? Los que tenemos la vocación, el matrimonio es una vocación también, ¿verdad? Habemos cristianos que tenemos la vocación al matrimonio, y hay otros que tienen la vocación hacia la vida sacerdotal. Sí, así es. Pero sí queremos dejar claro eso, porque últimamente el mundo nos está influyendo mucho con eso del género. Estábamos hablando de eso, la teoría del género. Y esto es parte del ataque. ¿Verdad? Nosotros hemos leído aquí en el Catecismo de la Iglesia Católica que la criatura de Dios vive la experiencia del mal también en las relaciones matrimoniales. Y aquí leíamos algunas de las causas que ponen tensión
en la vida matrimonial. Aquí dice que es la discordia de opiniones, es el dominio que cada uno quiere tener sobre el otro a veces, los celos, ¿verdad? Infidelidades, el odio y la ruptura, ¿verdad? Entonces tenemos que ser bien claros que el matrimonio es una gracia del Señor, hablábamos de eso, y tú decías que la gracia era... La gracia es la amistad con Dios. La amistad con Dios. Cuando tú tienes gracia ante Dios, tenés el favor de Dios, tenés la amistad con Dios, tenés tu relación con Dios. Exactamente. Entonces el matrimonio también es gracia, ¿verdad? Es una gracia de Dios a través de la cual también los hombres y mujeres nos santificamos. Exactamente. Y algo más importante todavía es de que el matrimonio, si tú, mi hermano, no tienes una vocación sacerdotal, tienes una vocación hacia el matrimonio, ¿verdad? Y esa vocación básicamente es parte del plan de Dios de principio a fin. Así como la palabra de Dios nos habla de Cristo de principio a fin, también nos habla del matrimonio, ¿verdad? El matrimonio es un compromiso con Dios y con tu pareja. Exactamente. Donde la base es el amor, la unidad y la responsabilidad. Sí, hay un montón de figuras que se pueden hacer hacia el matrimonio. Nosotros estamos seguros de que es una situación imposible. Ya lo hemos mencionado muchas veces, ¿verdad? Hemos dicho, el matrimonio es un imposible. No sé si tú recuerdas hace varios años en un retiro de matrimonios, tengo tan presente a nuestro amado Monseñor Urioste cuando nos hizo reír a todos, cuando nos decía: el matrimonio entre un hombre y una mujer no es fácil, es imposible si no está Cristo en medio de ellos. Exactamente. O sea que Dios es el que lo hace posible, y esto se apega a lo que estábamos hablando de la gracia. Si un matrimonio está en gracia de Dios, está en amistad con Dios, es posible, pero si no lo tiene, tenemos muchos testimonios de que si no estamos en gracia, perdemos la cordura matrimonial. Sí, definitivamente el catecismo así lo menciona, que todas estas causas de discordia tienen como raíz el pecado. El pecado, el mundo. Si uno de los dos está en pecado, normalmente es quien siembra todo esto que va creando división. Es el mismo enemigo atacando al matrimonio. El matrimonio es de lo más importante dentro de nuestra iglesia, ¿verdad? Porque es por medio del cual nos santificamos. El matrimonio también es un acto divino. Exacto. Es un acto divino que la iglesia lo incorpora como un sacramento y se realiza a través de un rito, del cual vamos a hablar un poquito. Vamos a hablar del rito más adelante. Y sí, es muy interesante porque, como lo va a decir posteriormente Juan Carlos, es el único sacramento en el cual los contrayentes son los sacerdotes que van a llevar a cabo ese rito. Es el único sacramento en el cual el sacerdote no lo administra, sino de que es un mero testigo. Es un mero testigo, igual que los invitados a esa boda. Pero eso lo vamos a tratar después. Ahorita vamos a hablar de todos los elementos en sí que tienen como si el matrimonio en sí, ¿no? Básicamente el matrimonio es la base de todo, y de hecho la iglesia es la esposa de Jesucristo, quien realizó por ella su máximo sacrificio. Exacto. Y en Efesios, San Pablo nos dice de que nosotros los hombres tenemos una carga bastante grande, porque debemos de amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Hasta el sacrificio. Hasta el sacrificio. Eso es lo que decíamos en un principio, ¿verdad? Que la Biblia termina con las bodas del Cordero en el Apocalipsis. Cuando el Señor se casa con su iglesia, ¿verdad? Y la guía a pesar de todos estos tiempos que hemos vivido, 2000 años y fracción. Y contando. Y contando, exactamente, el matrimonio se impone, ¿verdad? Todavía sabemos que es la base que dirige las familias, ¿verdad? Entre más amor, más unión, todo lo que hemos dicho hay. También vamos a dejar ese legado a nuestros hijos para que ellos sigan creyendo en el matrimonio, en ese rito que ya vamos a empezar a hablar de él. Si tú ves en el inciso 1601 del Catecismo de la Iglesia Católica, dice: el sacramento del matrimonio es la alianza matrimonial por la que el varón y la mujer
constituyen entre sí un consorcio de toda la vida, ordenado por su misma índole natural, al bien de los cónyuges y a la generación y educación de la prole o de los hijos, y fue elevada por Cristo nuestro Señor a la dignidad de sacramento entre bautizados. Eso es importantísimo, porque estamos hablando ahora de un tema un poquito, tal vez ustedes podrían decir, que no pertenece, pero cómo no, es importantísimo porque hablamos de la fecundidad, ¿verdad? Correcto. De crecer y multiplicaros y la tierra la tienen que dominar. Pero esto es así porque el hombre le deja el legado a los hijos. Los matrimonios, con gracia de Dios, son matrimonios que le dejan un legado a los hijos. A nosotros nos ha ocurrido, Juan Carlos y a mí, que nuestros hijos no somos matrimonios perfectos, pero tratamos de estar en gracia de Dios. Y entonces nuestros hijos miran eso. A veces no necesitamos ni estarles dando consejos verbales, ¿verdad? O bibliazos. Sí, o bibliazos, exactamente. Sino que podemos definitivamente, con nuestro ejemplo, con nuestra lucha diaria, con nuestra bregar en la rutina matrimonial, que es tan difícil, pero es posible, dejar ese legado a las siguientes generaciones, porque ya hemos hablado de eso, ¿no? Correcto. En el matrimonio, en la casa, en el hogar, es a donde realmente educamos a nuestros hijos en la fe. Ya sea padre o madre o ambos, es importante que nuestra fe sea pasada de generación en generación, ¿verdad? Y para eso también nosotros como padres tenemos que irnos preparando. Así es. Parte del plan perfecto de Dios, cuando dijo que multiplicaos y dominad la tierra, es básicamente es la manera en la que la iglesia crece. Por eso también es importante los hijos, que ahora en el mundo nos vende primero toda esta teoría errónea de género. Muchos jóvenes ya no quieren tener hijos, pero al final la finalidad del matrimonio es la unión conyugal y los hijos. Los hijos. Es muy importante ese tema porque hemos visto en los últimos tiempos que los jóvenes se casan un poquito mayores, ¿verdad? Y primero ellos planean viajar o planean tener mascotas y finalmente, si hay un poquito de oportunidad, pues entonces piensan en los hijos, ¿verdad? Cuando no es que nosotros lo digamos, sino que debe ser su prioridad la multiplicación. La apertura a la vida en el matrimonio. Exactamente. Es parte del matrimonio. Desde el momento que nos unimos en matrimonio con nuestra pareja, es para procrear, para tener hijos. Exactamente. No es para satisfacción de los esposos, sino que es una orden de Dios, ¿verdad? Como ya dijo Juan Carlos, ya lo repetimos como 2 veces, que hay multiplicación, ¿verdad? Hay que multiplicarse y dominar la tierra desde el punto de vista de Dios. Dios ha creado al hombre, nos dice el inciso 1604 del Catecismo, por amor, y lo ha llamado también al amor. Por lo mismo es una vocación fundamental, innata de todo ser humano, el matrimonio, porque el hombre fue creado a imagen y semejanza de Dios, que es amor. Sí. ¿Y cuál es la mayor expresión de amor entre los hombres? El matrimonio. El matrimonio. Es un acto de fe, es un acto sacrificado, es un acto posible. El amor conyugal, como ya empezando a mencionar algunas características, es fiel y exclusivo, eso lo menciona el Catecismo. Es fiel y exclusivo, así como Dios fue fiel y exclusivo con Israel, y así como Jesús lo fue con la iglesia. Entonces, o lo es con la iglesia, mejor dicho. Así que es importantísimo. Hemos querido darle, como en esta primera parte, el énfasis a que es importantísimo este sacramento. Es importantísimo estar en gracia de Dios en el matrimonio, y queremos dejar fe que a nosotros como esposos y dijéramos cabezas de hogar, estamos tratando todavía de hacerlo. Así es importante, realmente es este sacramento para el cual todos los no consagrados estamos llamados, ¿verdad? Básicamente es parte del plan de Dios, y muchas veces
queremos anteponer nuestros planes al plan de Dios cuando el plan de Dios es perfecto. Ok, perfecto. Mis hermanos, hacemos nuestra primera pausa. Volvemos en un momento. Buenas noches, bienvenidos nuevamente, mis hermanos. Se nos incorpora en este momento nuestro hermano el doctor Ricardo Hurtado, bienvenido. Gracias. Seguimos desarrollando el tema del sacramento del matrimonio, ¿verdad? Pues para mí es un gusto y un privilegio estar aquí con ustedes compartiendo este momento tan especial y de verdad que qué bendición. Gracias, mi hermano. A nivel de testimonio, doctor, ¿cuántos años de matrimonio lleva usted ya? Este año cumplimos 40 años de matrimonio. ¿Un ejemplo a seguir? Sí, Quiero ver. Sí, 40. Sí se puede. 40, sí se puede. Definitivamente. Bueno, bienvenido. Seguimos hablando del matrimonio y en sí. Luis, ¿qué es el matrimonio en el Señor? El matrimonio en el Señor, y quisiera leerlo esto textual porque para el Señor, que siempre es detallista, nos dice que en el umbral de la vida pública de Jesús, Él realizó su primer signo a petición de la Virgen María con ocasión de un banquete de bodas. O sea que el primer milagro. El primer milagro de Él fue el milagro público, donde el agua se convirtió en vino, ¿verdad? O sea que el vino que todos los matrimonios esperamos cada día por las dificultades que ya mencionamos en el anterior bloque, ¿verdad? La Iglesia concede una gran importancia a la presencia de Jesús en las bodas de Caná de Galilea y ve en ese simbolismo la confirmación de la bondad del matrimonio y el anuncio de que en adelante el matrimonio será un signo eficaz de la presencia de Cristo en nuestras vidas. Y siempre nuestra madrecita intercediendo por nosotros. Sé que es importantísimo. Como todos sabemos, el Antiguo Testamento tenía su propia naturaleza, y Cristo vino a sellar con Nuevo Testamento algunas cuestiones que antes ocurrían pero que después ya no ocurrieron. Por ejemplo, Jesús, y por eso murió, porque fue claro en anunciar el reino, claro en denunciar el pecado. Y una de las cosas que quisiéramos mencionar antes de comenzar con el ritualismo, ¿verdad?, propiamente dicho, es la cuestión de la castidad, ya que es un tema bien sensible que habíamos hablado previo al programa y que creemos de que el mundo lo cree imposible, ¿ya? Entonces habíamos dicho de que la castidad sí es posible. El mundo nos está envolviendo cada vez más en ciertas cosas que pareciera ser como que las enseñanzas de Dios son ridículas, son anticuadas. Pero yo recuerdo que ya cuando yo estaba muy pequeño, hace mucho tiempo, lo de la castidad siempre, yo sé que el mundo es mundo, ¿verdad? Pero lo de la castidad era un tema bien, bien delicado. Los hombres y las mujeres debían llegar castos al matrimonio. Y ese es un tema bien importante porque en nuestra sociedad machista se le exige mucho la castidad a la mujer, pero no es algo solo de la mujer. Realmente hombres y mujeres estamos llamados a la castidad hasta tener la bendición de Dios en un matrimonio. Así es. Definitivamente aquí se ven involucrados varios aspectos del ser humano, y vemos que mucho de esto que está sucediendo en el mundo actual es por influencias de los medios de comunicación, de la cultura, de las enseñanzas que muchas veces recibimos en nuestros hogares, a veces de forma equivocada. Pero ahí es donde nosotros, como católicos, como cristianos, tenemos que hacer la diferencia. Desde el momento que uno toma conciencia, lo ideal sería que recibiéramos todas estas enseñanzas desde que somos pequeños. Pero ustedes y todos los que nos están observando y nos están escuchando saben que recibimos esa influencia cultural, ese machismo que tú mencionabas, ese desventaja que se le pone a la mujer, pero que se le libera al hombre. Entonces eso definitivamente no tiene que ser así, y cuando nosotros tomamos conciencia de esa situación, ahí es donde nosotros podemos ejercer nuestra voluntad
Y era lo que en una oportunidad yo platicaba con Luis, que es el verdadero milagro. Es el milagro más grande que se produce, porque mucho está, digamos, lo que es lo puramente ceremonial, pero ese cambio interior, esa conversión, esa decisión interna de comenzar a hacer lo que Dios quiere que seamos, ese es el milagro más grande que se puede dar en todo ser humano, en todo católico, en todo cristiano. Imagínate ese milagro en el cual dos personas independientes nos dice Cristo mismo que nos convertimos en uno solo. Exacto. Pero para eso, Juan Carlos, tiene que haber comunicación. Tiene que haber amor, pero el amor de Dios, no el amor eros, sino que el amor de Dios, donde tiene que haber aquella aceptación, aquel perdón. Porque todos nos equivocamos, todos cometemos errores. Y el problema es que muchas veces generamos expectativas de nuestro cónyuge y esperamos que actúe de la forma como yo quiero que actúe. Y si no lo hace, yo me siento decepcionado de él o de ella. Pero cuando nosotros amamos, que es el amor de Dios, que Dios, Cristo dio su vida por nosotros sin esperar a que nosotros fuéramos perfectos. Ese es el amor que nosotros debemos de demostrarle a nuestro cónyuge. En Efesios 5, lo repito nuevamente, nos dice que debemos amar a nuestras esposas como Cristo amó a su iglesia. Y Cristo no esperaba nada de nosotros, simplemente nos aceptó como éramos y dio su vida por nosotros. Y ahí es cuando la palabra se hace vida en nosotros. Cuando tú lees esa cita bíblica y la entiendes, entonces se puede aplicar a la vida práctica. A la vida conyugal. A la vida conyugal, definitivamente. Pero muchas veces nos olvidamos y nos dejamos llevar por el mundo, por los celos, por los pleitos, las expectativas y esa falta de comunicación. Y como decimos en el retiro de parejas, algo que a mí me gusta y que prácticamente viene a ser la base de la charla del retiro de parejas, no es qué es lo que la otra persona me puede dar a mí, es qué es lo que yo le puedo dar a esa otra persona, ¿verdad? O sea, como dice aquel video de YouTube, si estás enamorado, no te cases, ¿verdad? Correcto. Porque el enamoramiento es muy diferente al amor. El amor es una decisión, no es un sentimiento que espero que... O sea, viene el sentimiento, pero como producto de mi decisión, ¿verdad? Entonces, tomar conciencia de eso es bien importante. Porque si no, es que hoy me siento enojado, hoy me siento triste, hoy no me gustas cómo estás. Entonces estoy esperando que... Eso es querer. Así como dice la canción, casi todos sabemos querer, pero pocos sabemos amar, ¿verdad? El amor es ese precisamente, es entrega. Okay. Pero volviendo a lo de la celebración del matrimonio, mi hermano, hemos convenido que vamos a hablar un poquito de esto. Tú ibas a leernos algo textual del catecismo. Fíjate de que la celebración del matrimonio se da a través del rito del matrimonio, pero el rito del matrimonio en sí está cargado de mucho simbolismo, como la misma Eucaristía, que todo tiene un significado, todo tiene una razón de ser. Pero cuando nos vamos al rito en sí, podemos ver muchos símbolos litúrgicos, muchos símbolos que conlleva el matrimonio, a los cuales muchas veces lo hacemos no sabemos ni por qué, pero que todo tiene un significado. Por ejemplo, el templo. Es importante que el rito del matrimonio se lleve a cabo en el templo, ¿verdad? Aunque ya hay cierta apertura al respecto, pero el matrimonio tiene lugar dentro de la casa de Dios. Y ese es símbolo de que estamos viviendo con Dios, ¿verdad? Estamos viviendo, nos casamos en la casa de Dios. El sacerdote en sí representa oficialmente a Cristo y a la iglesia misma en la realización del matrimonio católico. Es un ministro ordinario del sacramento del matrimonio. Otra cosa, otro símbolo, digamos, es el vestido nupcial. Y aquí no hablamos solamente del vestido de la novia,
sino que hablamos del vestido, el traje propio del novio y de la novia, que son las figuras principales de la boda, que son parte de las bodas de Cristo en su iglesia, y te vestís de gala en el traje más lindo, muchas veces el traje más lindo que se pone la mujer en toda su vida, ¿verdad? Para participar en el banquete de la vida eterna y en el reino de Dios establecido desde esta tierra. O sea, vamos a ese encuentro y a ese banquete con Cristo, en el cual el hombre, la mujer se unen con la bendición de Cristo y entran en ese reino también. Otro símbolo muy lindo es el lazo nupcial que lleva dentro del rito, que ese significa la unión íntima entre los dos esposos. El ramo de la novia, ¿verdad?, que significa la fecundidad y la felicidad en el amor. Luego otro símbolo, ¿verdad?, es la alianza o el anillo que significa la alianza y la cadena amorosa entre los esposos, a donde están unidos para siempre, e incluso hay muchas personas que dicen de que ese anillo es quien te protege, quien realmente te guarda tu corazón, ¿no? Y te recuerda que tú ya no sos propiedad tuya, sino que propiedad de tu cónyuge. Así es. Las arras, ¿verdad?, que también es un símbolo muy lindo del rito del matrimonio, significa la comunión integral de vida y el compromiso de la administración justa del hogar. Otro símbolo es el velo, que significa el pudor matrimonial. El rosario, que es el vínculo de la pareja con la Sagrada Familia y la unión con sus ministerios. Hay personas que también dentro del ofertorio incluyen la Biblia, que significa el vínculo y el compromiso de la pareja con la palabra de Dios. El altar en sí de la iglesia manifiesta la necesidad del sacrificio, porque es el lugar en el que Cristo se sacrifica cada vez que vamos a la Eucaristía. Significa la servicialidad y la abnegación propias del matrimonio, porque en el matrimonio tiene que haber esa abnegación, a donde realmente tú mueres a ti para hacer feliz a tu pareja. Así es. También están los testigos, que son los que llegan y corroboran el hecho del consentimiento matrimonial. Cada una de esas personas que está en la iglesia son testigos. Y los padres en sí, que hacen entrega total de sus hijos. Y esta parte es importante, porque cuando una pareja se casa, el Señor nos dice: dejarás a tu padre y a tu madre. Y ahí vienen los padres también, que tenemos que soltar a nuestros hijos. Es, exactamente. Otro símbolo muy lindo es la unión entre las manos, ¿verdad? Que normalmente el sacerdote les dice que se tomen de las manos, que es la expresión del consentimiento. Los padrinos, que corroboran la obra del perfeccionamiento de Dios. La asamblea santa de los invitados, que significa la comunidad. La bendición nupcial es otro símbolo, que significa el perfil de los esposos modelo. Y al final el canto, de que es un canto a la alegría, ¿verdad? Todo esto son símbolos que están dentro del rito del matrimonio, a los cuales muchas veces los hacemos por costumbre, pero que no sabemos el significado. O sea que cada vez nos estamos acercando más al rito en sí del matrimonio. Solo queríamos como mencionarles cuáles son los requisitos que la iglesia nos solicita para poder llegar finalmente al casamiento. Y lo decimos porque hemos visto en muchos casos que los muchachos deciden casarse y de repente se dan cuenta que no cumplen con alguno de ellos. ¿Vean? La iglesia nos exige que seamos bautizados, por ejemplo. Primero que nada, ser bautizados, posteriormente haber recibido el sacramento de la confirmación. La comunión primero. La comunión y la confirmación, ¿verdad? Y también nos exige recibir charlas prematrimoniales, que para este caso nosotros, indignos hijos de Dios,
estamos participando en ese brazo del Ministerio de Liturgia. De las charlas prematrimoniales se realizan 3 al año, generalmente son los meses de marzo, julio y octubre, ¿verdad? Y son firmadas por nuestro guía espiritual, el Padre Carlos Manuel, y sirven para cualquier parroquia. Hace una experiencia tremenda. Yo creo que es importantísimo poderles transmitir que cuando puedan se comuniquen con sus enlaces de liturgia de cada grupo de la comunidad o con sus líderes. Además, siempre se está dando el aviso cuando ya van a venir, para que puedan ustedes, como jóvenes o personas un poco mayores que no han tenido oportunidad, para que puedan recibirlas como parte de los requisitos. Es importante que todos sepamos que dentro de la COMU está este brazo del Ministerio de Liturgia que da estas charlas, que te prepara, porque es un requisito que la iglesia te pide. Tiene que haber un documento a donde haga constar que tú la recibiste, y no solamente es por el documento, es importante también porque la iglesia exige estas charlas, porque ahí se tocan temas que tú debes de saber antes de contraer matrimonio. Exacto. Eso que tú has explicado definitivamente es tan importante, porque como tú decías, a veces se va nada más por cumplir. Por costumbre. Por costumbre. Pero conocer el significado de cada uno de estos símbolos es tan importante, porque te hace... Yo voy siempre a tomar conciencia, a darte cuenta, a ser consciente de lo que estás haciendo. Bueno, mis hermanos, terminamos este bloque. Vamos a una pausa musical. Nuevamente, buenas noches, mis hermanos. Sean bienvenidos a este tercer bloque de Liturgia Viva. Nos puedes sintonizar siempre a través de la radio elsalvadordelmundo.com o de nuestro canal en Facebook y en YouTube. Vamos a seguir hablando acerca del matrimonio en sí. Y quisiéramos iniciar leyendo acerca de la celebración del matrimonio. En el inciso 1621 del Catecismo de nuestra Iglesia Católica nos dice: el rito latino, la celebración del matrimonio entre dos fieles católicos, tiene lugar ordinariamente dentro de la Santa Misa, en virtud del vínculo que tienen todos los sacramentos con el ministerio pascual de Cristo. En la Eucaristía se realiza el memorial de la nueva alianza, en la que Cristo se unió para siempre a la Iglesia, su esposa amada por la que se entregó. Es pues conveniente que los esposos sellen su consentimiento en darse el uno al otro mediante la ofrenda de sus propias vidas, uniéndose a la ofrenda de Cristo por su Iglesia, hecha presente en el sacrificio eucarístico, y recibiendo la Eucaristía para que, comulgando en el mismo cuerpo y en la misma sangre de Cristo, formen un solo cuerpo en Cristo. Precioso eso. Y yo voy a hacer un comentario que creo que no es fuera de lugar, sino que hemos tenido oportunidad con mi esposa en los últimos 3 días o 4 días de platicar con 2 parejas que se casan a final de este año 2019 y principios del 2020. Y están estas 2 parejas como muy nerviosas y desde ahorita planificando todo lo de la fiesta, a quienes van a invitar, si ya tienen el hotel, qué iglesia va a ser, qué arreglo van a llevar, quién va a hacer la música. Y ahora que Juan Carlos lee esta parte de la celebración del matrimonio, lo verdaderamente importante es el rito que tú acabas de mencionar, en el cual los esposos se entregan uno al otro para toda la vida. Sí, y que formen un solo cuerpo en Cristo. De alguna manera, como también Ricardo nos dijo, como que el mundo nos lleva a que la preocupación, el estrés sea hacia si tenemos el hotel, que quién va a llevar la música, que cuál va a ser el pastel, que vamos a dar de comer. Y tal vez sea importante, ¿verdad?, para nosotros y nuestros amigos y familia compartir ese momento tan especial. Pero lo verdaderamente importante, igual a la Navidad, es el nacimiento de Cristo,
en nuestras vidas y en este caso a la unión de Cristo con su iglesia, que es el símbolo del matrimonio. Sé que quisiéramos como mencionar eso para que las personas le den más importancia a lo que verdaderamente tiene la importancia. Fíjense de que es importante, aunque no lo voy a leer textual, pero parafraseando un poco el inciso 1623, dice que los esposos se confieren mutuamente en el sacramento del matrimonio. O sea, el sacramento del rito en sí es la entrega mutua del hombre a la mujer y de la mujer al hombre, pero también menciona que es necesaria la bendición para la validez del sacramento. Entonces, el rito en sí del sacramento del matrimonio es administrado por los esposos y bendecido por el sacerdote como representante de Cristo. Definitivamente. Qué maravilloso entender eso así, porque muchas veces pasa desapercibido y mi experiencia cuando yo me casé, no recibí todas esas y gracias a estar participando en las charlas prematrimoniales hemos tomado conciencia de eso, ¿verdad? Definitivamente. Bueno, hablando un poco ya más del rito, tiene varias secciones, digamos. La primera es con la monición, a donde el sacerdote básicamente empieza el rito, a donde dice: han venido aquí, hermanos, para que Dios garantice con su sello su amor ante el pueblo de Dios aquí congregado y presidido por su ministro. Un día fueron consagrados en el bautismo, hoy con un nuevo sacramento viene Cristo a bendecir su amor y los enriquecerá y dará fuerza para que se guarden siempre mutua fidelidad y puedan cumplir con su misión de casados. Por tanto, ante esta asamblea les pregunto sobre sus intenciones. Aquí termina la monición y empieza el escrutinio, que es la siguiente etapa, digamos, del rito. Y ahí el sacerdote les pregunta a los contrayentes: ¿vienen a contraer matrimonio sin ser coaccionados, libre y voluntariamente? Y los cónyuges tienen que contestar: sí, venimos libremente, porque el sacerdote tiene que verificar que nadie vaya a la fuerza, si no, no vale. Sí, definitivamente. Luego les pregunta: ¿están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida? Y los contrayentes tienen que decir: sí, estamos decididos. Ahí estamos dándonos todo nuestro consentimiento y tenemos que tomar conciencia de lo que nos están preguntando. Así es. Y luego, parte del escrutinio dice: ¿están dispuestos a recibir de Dios responsable y amorosamente los hijos y educarlos según la ley de Cristo y de su iglesia? Que esto es parte importantísima. Y los cónyuges dicen: sí, estamos dispuestos. Entonces, aquí termina, digamos, el escrutinio, donde el sacerdote tiene que estar seguro que estas tres preguntas son respondidas correctamente. Pero mira, Juan Carlos, esa es una cosa que no podemos dejar pasar, que yo voy a responder, pero estaba tan nervioso que ni siquiera sé cuál es su significado. Por ejemplo, cuando dice que están dispuestos a aceptar los hijos que Dios les da y educarlos responsable y amorosamente. Esa es, usted está hablando, mi hermano, usted está hablando, mi hermana, ante la iglesia de Dios, está ante Dios, ante testigos, y está diciendo eso es porque lo va a cumplir. Por eso hablábamos al principio de que a veces los cónyuges no quieren tener hijos, pero en el altar han dicho que sí, ¿no? Entonces hay que tener en cuenta el significado de estas palabras. Y no lo decimos como para que la gente tenga temor, ¿vea? Sino que es natural en el hombre la continuidad de sus generaciones, ¿no? Y si te vas a la pregunta anterior, dicen: están decididos a amarse y respetarse mutuamente durante toda la vida. Aquí estamos reafirmando un compromiso perpetuo para toda la vida. Sí. No es que si después ya no quiero, no, ya me aburrí, que no, o sea, no se vale. Fíjense que eso me llama. Hoy precisamente leía yo una revista donde está diciendo que los matrimonios de personas que tienen 50 años, de 2009 a 2015, los divorcios se han duplicado.
Y los que tienen más de 65 años, ¿verdad?, se han triplicado los divorcios. Ya viejitos. Ya viejitos. O sea que no estamos cumpliendo con lo que hemos dicho, ¿verdad?, que eso es para toda la vida. O sea que el matrimonio es indisoluble, ¿verdad? Entonces es bien importante este tipo de reflexiones. Bueno, estamos hablando de jóvenes recién casados. Estamos hablando de personas mayores como nosotros, ¿verdad?, como Ricardo y como yo. Tú todavía estás jovencito, pero yo creo que es importante. Pero sigamos. Ok. Luego del escrutinio viene el consentimiento, a donde el sacerdote interroga nuevamente a los contrayentes y les pregunta: así pues, ya que quieren establecer entre ustedes la alianza santa del matrimonio, unan sus manos y expresen su consentimiento delante de Dios y de su iglesia. O sea, los contrayentes realmente aquí lo hacen delante de Dios, de la asamblea santa de los fieles, y el sacerdote es el representante de Cristo, ¿no? Y aquí es a donde el novio, digamos, se entrega a la novia y él se casa con su esposa, ¿no? Y dice: te quiero a ti, novia, como esposa, y me entrego a ti y prometo serte fiel en lo próspero y en lo adverso, en la salud y en la enfermedad, y amarte y respetarte todos los días de mi vida. Y viene la novia y hace una fórmula igual. Si se fijan, son 50 palabras, tal vez menos, no las he contado, pero todo lo que esto conlleva. O sea, aquí es a donde hablamos de que amarte, respetarte y serte fiel es una promesa. Y aquí te pone un montón te pone un panorama así bien diverso, porque te dice en lo próspero y en lo adverso. O sea, no se vale, y hablando de buen salvadoreño, no, como ya no tenés pisto, ya no te quiero. O sea, es en lo próspero y en lo adverso. No, así enfermo ya no. O sea, es en la salud y en la enfermedad, ¿verdad? O sea, es realmente bien profundo, pues, y es una promesa que los contrayentes hacen ante Dios mismo. Es un compromiso ante Dios. Luego el sacerdote, después de que los contrayentes se casan mutuamente el uno con el otro, viene la bendición que dice: el Señor que hizo nacer entre ustedes el amor, confirme este consentimiento mutuo que han manifestado ante la iglesia y cumplan ustedes su bendición. Lo que Dios acaba de unir, que no lo separe el hombre. El hombre ni la mujer. Ni el hombre, ni la mujer, ni nadie. Exacto. Entonces son palabras bien graves, o sea, es un compromiso. Yo siempre he creído que la palabra de una persona vale más que 1000 firmas o documentos. Y acordate que es una promesa ante Dios. Ante Dios. O sea que es importantísimo eso que acabas de leer. Fíjate de que me encanta el final de este rito, la parte del consentimiento, porque dice: lo que Dios ha unido, que no lo separe el hombre. Y yo recuerdo con tanto cariño a Monseñor Urioste cuando nos decía: el matrimonio es tierra sagrada. No podés meterte en el matrimonio porque es terreno de Dios. El matrimonio es el plan de Dios y es tierra sagrada. Y si tú como esposo estás saboteando tu matrimonio, o tú como esposa estás saboteando tu matrimonio, realmente te estás metiendo en problemas con Dios, te estás metiendo en ese, si estás haciendo cosas indebidas, pues, que obviamente como convertidos no debemos hacerlos, lo sabemos, pues. Pero si caes en la tentación, te estás metiendo en problemas porque estás en contra de lo que Dios quiere y te estás metiendo en esa tierra sagrada del matrimonio. Fue una promesa que le hiciste directamente a él, ¿verdad? Amén. Luego viene, después, continuando el rito, viene la bendición de los anillos, a donde el sacerdote dice: bendice, Señor, estos hijos tuyos y santifícalos en tu amor, y que estos anillos, símbolo de la fidelidad, le recuerden siempre el cariño que se tienen por Jesucristo nuestro Señor. Y aquí viene ya a donde el novio pronuncia, digamos, la fórmula: recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad.
Y viene la novia, ¿verdad? Y dice, recibe este anillo como símbolo de mi amor y de mi fidelidad. Luego viene las arras, ¿verdad? Que ya mencionamos un poco lo que es el significado, ¿verdad? Viene el sacerdote y dice, bendice estas arras, que pone el nombre del novio en las manos de la novia y derrama sobre ellos abundancia de tus bienes. Viene el novio, toma las arras, teniéndolas entre las manos juntas, las entrega a la novia, quien las recibe con las manos debajo, ¿verdad? Y el novio dice, recibe estas arras como prenda del cuidado que tendré de que no falte lo necesario en nuestro hogar. Ahí es el llamado a nosotros, hombres como cabezas de hogar, de ser proveedores, ¿verdad? Y viene la novia y responde, yo lo recibo en señal del cuidado que tendré de que todo se aproveche en nuestro hogar. La administradora. O sea, todo tiene un orden perfecto. Luego viene el rito del lazo, ¿verdad? A donde ahí nos amarran para que el amarre sea un poquito más fuerte, que es el símbolo de la fidelidad y de la unión, sobre todo, con Cristo Jesús. Si tú recuerdas el lazo a donde se amarran, ¿verdad? En el centro está una cruz, ¿verdad? Que de eso nos recuerda a la cita lema de nuestras charlas prematrimoniales, que dice, uno solo puede ser vencido, pero dos podrán resistir, y además la cuerda de 3 hilos no se rompe fácilmente. Palabra de Dios. Ya la alabamos, Señor. ¿Esa cita cuál es, Ricardo? Eclesiastés 4:12. Y ese tercer hilo es el mismo Cristo unido a los contrayentes, a los esposos. Si Cristo está ahí, nada lo puede separar, nada lo puede romper. Así es. Quisiéramos como dejar sentado de que este tema es tan amplio y se nos termina el tiempo, pero después de lo que ya Juan Carlos les dijo del rito, inmediatamente que termina y que el sacerdote da la bendición final, se convierte esa pareja en iglesia doméstica. En uno solo. En uno solo. Definitivamente es la reafirmación de la cuerda de 3 hilos, ¿verdad? Después del rito viene la reafirmación con la Santa Comunión, ¿verdad? Para recibir, digamos, completa la bendición, y así es como finaliza la ceremonia en sí religiosa, ¿verdad? Bueno, ahí hemos terminado. Vamos a solicitar tal vez otro programa porque nos hicieron falta tantas cosas que deberíamos que mencionar. Es un tema tan amplio, Sí, definitivamente. Es parte del plan de Dios. Así es. Pero bueno, mis hermanos, muchas gracias por sintonizar Liturgia Viva en radioelsalvadordelmundo.com, en nuestro canal de Facebook Live y en YouTube. Siempre estamos pendientes. Muchas gracias. Pasen una feliz noche. Bendiciones, hermanos. Que Dios le bendiga.